Mucho ya se habló de los 1.600, pero a eso le tenés que sumar otra vez 200 400. o 400 y algo por ahí, que 1.600 millones de dólares tiene que ver con una ley de emergencia, ¿verdad, ministro? Las dos. Nosotros presentamos una ley donde presentamos la necesidad de financiamiento de la pandemia en base a varios fundamentos de la ley: fortalecimiento de la salud, protección social y funcionamiento del Estado, básicamente, ¿verdad? Esa es una línea pedimos una línea de crédito hasta 1.600 millones de dólares, donde el Congreso nos autorizó a generar cualquier tipo de contrato con tal de asegurar la liquidez, ya sea multilaterales, ya sea organismos internacionales, ya sea bonos internacionales, bonos nacionales o países amigos. La autorización fue amplia. Y mientras tanto, el Congreso nos autorizó a utilizar un crédito puente del Banco Central para completar la línea de crédito. Acordate que era marzo y la expectativa de la curva era que ya abril era un drama, los números eran horrorosos y teníamos que asegurar que los recursos no iban a faltar. O sea, el Banco Central lo que hacía era adelantarle. Adelantarle, ¿verdad? Y en la medida que nos adelantaba, en la medida que nosotros asegurábamos el financiamiento externo, le devolvíamos, porque ahí hay una gran discusión si vos podés usar o no las reservas, ¿verdad? Y lo que se cuestiona duramente y pone en peligro todo es el financiamiento a largo plazo del funcionamiento del Estado a través de la emisión monetaria. Eso es lo que está súper mal. Pero un financiamiento temporal no, y eso está previsto en la Constitución. En la Constitución Nacional, el Banco Central puede proveerle financiamiento al Estado bajo dos aspectos. Uno, la que hacemos todos los años, adelantarnos los impuestos, y nosotros después le devolvemos los recursos durante el año. Entonces, en el corto plazo, y otro en caso de emergencia nacional, que está, como la emergencia fue definida así en la ley, entonces entraba también la autorización que pedimos para no tener problemas de liquidez. Y el Banco Central nos adelantó primero 500 millones de dólares, ¿verdad? Y después 300 millones de dólares, ¿verdad? A la fecha le hemos devuelto 280 millones de dólares al Banco Central y estamos a la espera de los otros 520 que van a depender en la medida que vayamos cerrando los acuerdos que tenemos ya casi cerrados con las multilaterales, ¿verdad? Esa es una línea de crédito, la de 1.600. Sí, y hay otra. En la discusión en el Senado se incorporó un párrafo en uno de los artículos del 35, donde autorizó como ya concedidos por fuera del límite de la ley de los 1.600 millones de dólares la aprobación de 3 créditos. Y cada crédito tiene su contrato especial que se rige de manera a lo que está establecido en el contrato. Ahora, no es que se puede usar como en esa línea que es de libre disponibilidad, que era un crédito para el Ministerio de Agricultura, importante para su programa de agricultura familiar, un crédito para el Ministerio de Hacienda, ese era de 100 millones, un crédito de 200 millones. ¿Cuál era el de 100, ministro? ¿El de el del MAC, Agricultura? el del MAC. Bueno, ¿y el de Hacienda? Un crédito de 200 millones de dólares para el Ministerio de Hacienda, el fortalecimiento presupuestario que se suele tener y uno de 90 millones del BID. También que Hacienda... 90, bueno, pero ahí lo que quiero para que no se confundan nomás, eso del BSP, eso... parte de los 1.600. Sí, parte claro, adelanto. Claro, no sumemos ahora también eso, porque es sumemos. 1.600 más 100, Claro. más 200, más 90. Sí, 1.600 más 200 más 100 más 90. Más 309, son 1.990 millones de dólares. Que tenemos la autorización que tenemos aprobado bajo la ley de emergencia, por decirlo de alguna manera. 1.990 millones es... 1.990 millones es lo que tenemos ahí aprobado. Y lo que pasa es que usted habrá escuchado 1000 veces, no debería utilizar, bueno, no voy a utilizar. Dice, ¿dónde están esos 1.990 millones? O sea, sí, la gente... Primero, ¿cuánto se usó ya de los 1.990? De los 1.990 se usó a 1.300 y pico. 1.300. Para que tengamos un espacio, podemos borrar esto y quedarnos con Sí, 1990 sí, y empezar a desglosar. 1.298 para ser preciso, al viernes. 1998 tenés que poner, 1998, Patricia. 1.298 al viernes ya se usó. Fito era más o menos
eficiente, ministro, cuando No, hacía Pati es más eficiente. tiempo. Mira que yo estoy escribiendo lo que voy a decir, ministro. 1998 Ahí está. millones. Ahí está. A Ahí partir está. de ahí, entonces, ¿cómo se usó ese 1990, dinero? no, 1990. ¿Y por qué No, dijo 98? No, ¿cuánto 200. se usó? 1.298. Ah, Ese es el perdón, total perdón, que perdón. hay, está bien. 1990 está 98 bien. 1990 está bien. Y se usaron, 1.290. Y se usaron 1298. ahora nos va a contar en detalle. Ahora, antes de ir a cuánto se usó, ¿cuánto ya se tomó de crédito internacional? Mil, 1998 se usaron. 1290. 1020 de la línea de 1600, 1020 que fue emisión de bonos. que fue, 1000 bonos y 20 un crédito del Banco Mundial. Ese 1600 tiene una autorización general para cualquier crédito que, hay, que Sí, podamos claro. nosotros. O sea, Eh, de los Es 1600, una autorización para endeudarse. cuando hasta 1600, Ok. cualquiera sea el mecanismo. Bueno, nos endeudamos ya 1020 1020. de los 1600. Y los de los 390 ya están todos firmados los contratos también, ya fueron desembolsados con seguridad, 100 para el MAC y 200 para el Ministerio de Hacienda. Y creo que los 90 del BID también. Ok. De los 1990 se usó entonces 1020. 1020. ¿Cómo se usó la No, plata? espera, vamos, de los 1600 se usó 1020. Sí, porque la línea De, es de- de de los, 1600. Porque espera, trabajamos perdón, nosotros en un crédito perdón, total, yo ministro, te usted me confundo dijo. porque Claro. de los 1990, así vamos a hacer. Sí. Sí. De los 1990, ¿cuánto se usó? Sí, Hoy, 1298. 1290, acá está. Se usó 1298. correcto. Ya te iba a decir en qué. No, y borrar no me siento Este endeudamiento se da con 12. Bueno, está Sacaron. bien. Ahí está. Ahí está. ¿Qué se usó? ¿Cómo Bueno, se usó esa se plata? usó 300 millones de dólares para PTO, PTO subsidio. subsidio. Ok. 300 millones de dólares. Sí. Después, 100 millones de dólares para IPS. Esos son los que se comprometió. ajá. 100 millones de dólares para IPS. Esto es para las suspensiones, ¿verdad? O- Sí, Sí. IPS. Después, ministro. MIPYMES y capitalización, 262 millones de dólares. Ahí entran el financiamiento a la FOGAPI y el financiamiento a la fiducia. Sí. También, ya entran en ese monto. Es mi pyme. MIPYME. Se pagaron jubilaciones por 59 millones de dólares. 59. Sí. Adultos mayores, 80 Tecoporá. Adultos mayores, ¿qué es Adultos Tecoporá? mayores de Tecoporá, también entra todo ahí. Y 82 Tecoporá. millones de dólares. $82. Servicio de la deuda, 77. ¿Qué esto es, ministro? Servicio. Pago de deuda externa. Pago de deuda externa. Ah, deuda externa. ¿Y puedo poner deuda externa? Deuda. Para, Deuda. Deuda externa. para hacer más fácil. ¿Cuánto dijo, ministro? 77. 77. Sí. Salarios para médicos, docentes y fuerzas de seguridad. Salario para médicos, docentes y fuerzas de seguridad. Médicos, docentes. Docentes, Médicos. fuerza de seguridad. Todo al revés hace lo que le... Está bien. Ya la No maestra. hay Y- problema. Docentes. médicos. Médicos, ahí está. 299 millones de dólares. 299. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todos en Salud. dólares. Salud, se le transfirió 94. 94 millones de 94 dólares. Eso es todo, ¿verdad? Sí, O sea, la plata que queda, la mayor parte es dentro de lo que estaba previsto para la salud. Lo que correcto. sobra. De lo que queda, espera que nos queda de la línea de 1600, 580, 430 son de salud. O sea, quedan 580. Saldo pongo. Saldo. Ponerle. Saldo 580. En total. Sí, Saldo, total. pero esto es solamente de la línea de 1600. No, Claro. ella ya Bueno, metió todo. No, metimos Otro todo era- ya. No, 1900. Ah, ¿ese es el saldo Eso total? ya, Sí, así- totales. así Sobre es. este Esto hicimos sobre lo los mismo. 1990. El 1990. saldo, 580. de los Ok. cuales en realidad quedan... El ¿cuánto? saldo realmente es 680. 680 Seis. te voy a explicar por qué. Porque 100 es del Ministerio de Obras Públicas que no tiene nada que ver con esto. 680. 680. Y de ese saldo te puedo decir para dónde puede estar, para dónde está destinado de acuerdo al concepto de la ley. A ver. 100 al MAC. Esos 100 se van a ejecutar en el tiempo, ¿verdad? Ujú. Todos estos contratos de crédito no
No es como los bonos que tenés ya toda la plata de Claro, Mac. se va a ir ejecutando. 400, así exactamente. ¿Espera qué? ¿Qué? ¿El Ministerio de Hacienda? 430, 430 tiene que ser. 430, salud. Ah, eso es para... Eso Sí. es que salud. queda para salud. ¿Queda? 4.30. Sí. Salud. Y la diferencia para el funcionamiento del Estado. ¿Para qué? Funcionamiento del Estado. ¿Qué significa Serían eso? 100 millones más o menos. 680. No, 150. 680 menos 100 150. menos ¿Verdad? 240. ¿Eh? 240. 240 es lo que queda para Lo que el queda, sí. funcionamiento del Estado. 680 menos eso. 680 menos 530. Claro, acá hay... Mira que yo me encargo de anotar. Acá hay No, 600 acá hay millones. A ver. 530. Acá hay Sí, 530. 150. 150 150 queda. queda. 150 queda. 150 millones, sí. Así pues yo dije Yo, antes. no, yo dije. Bueno, Bueno, esto es cuando la gente pregunta dónde es lo que está la plata. Sí, Acá está. ahí está la plata. Ahora, Ahora, de cada uno de esos ítems donde la plata fue, esto está todo comprometido, hay recursos que todavía no se usaron todos, ¿verdad? Pitibó, se hizo los dos, si queremos poner otra... sí, no, Para ti aplicar, ahí te- lo vamos a marcar. Acá sí, Pitibó, Pitibó. acá. Pitibó se ejecutó con los dos pagos alrededor de 220 millones de O dólares. sea, acá tenemos 80 millones de dólares que quedan. Que queda 80 millones de dólares que queremos nosotros usar en el Pitibó 2, Ponerle ahí al lado nomás 80 millones. ¿verdad? Ahí está. De IPS queda también dentro de IPS alrededor de 60. No, 60. no usó todo, 60, 70, pero ahí queda también ahí. También queda de salud, claro, 90. 94 ¿Acá? millones. Sí. ¿Sí? Queda 90. 90. No, O sea, sí. 4 recién se usó. Cuatro. Sí, Sí, cuatro. solamente va el anticipo y creo que se hizo una compra de Sí. 1.900 millones de guaraníes para... O sea, la plata de salud está. Está, la plata Sí. de salud ¿Para qué no está. se usa? Claro, Por eso acá yo creo que la crítica no es que se gastó todo el dinero, no gastamos todavía. No se gastó. sí, pero la crítica puede ser por qué no se utilizó para potenciar el sistema de salud. Bueno, pero esa no es una cuestión de que el dinero desapareció. No, como no dicen estamos de acuerdo. algunos. Una cosa es que desaparezca el Sí. dinero y otra cosa que no se use, porque es mucho más grave que desaparezca el dinero. Claro, esos recursos están a disposición del Ministerio de Salud. Claro. Ellos financiaron todo este proceso con otros recursos que también tenían, ¿verdad? La crítica, ministro, la primera crítica al ver esto, que la crítica de la mayoría, es que cuando vos revisás, Sí, nosotros tenemos jubilaciones, es gasto del Estado, sí. deuda, salarios, El gasto del Estado. es gasto del Estado. Son 299, casi 300. Sí. Más 59, tenés 360 casi. Después tenés deuda, Sí. son 77. 420 más o menos. Sí. O sea, lo que más se gastó hasta el momento es para mantener el aparato del Estado funcionando. Y sí, pero era parte de lo que planteamos nosotros, ¿verdad? Nosotros planteamos así la ley porque nosotros le dimos al ciudadano una serie de incentivos, ¿verdad? Durante 2 o 3 meses no se pagaron los servicios, no se pagaron los impuestos, no se pagaron los gastos de luz, agua, teléfono, no se pagaron una serie de cuestiones y la recaudación cayó porque se cerró la economía. No, claro. O Pero sea, es así. Claro que del por qué sabemos, ¿verdad? Sí. Solo que al mirar el resultado, el ciudadano común dice, espera, paramos 100 días, prácticamente, ¿verdad? Sí. Nos endeudamos en 1.600 millones, Sí, ¿verdad? Y el resultado hoy es que Salud gastó 4 millones de dólares, que supuestamente tenía que ir preparándose todo, gastó 4 millones de dólares, gastamos la mayor parte, más de 400 millones de dólares, cerca de 450 millones de dólares, en el funcionamiento del aparato público, Sí. o sea, se pagaron todos los salarios, qué sé yo, la gente paró, se quedó sin laburo, se le cerró su negocio, y resulta que gastamos la mayor plata en que siga operando el Estado y el resto, digamos, en subsidio para la gente, Sí. ¿verdad? Entonces, es como que, bueno, ¿y el esfuerzo para qué, verdad? Porque 4 millones en salud, ahí es donde cae todo el esquema. y claro, esa es la parte que tenemos que seguir mejorando, ¿verdad? Pero es lo que ocurrió. No podemos mentir, ¿verdad? Es lo que ocurrió. O sea, con la compra inicial yo creo que hubo un parálisis por análisis
¿Y no Y se había están- otros gastos de salud acá en el país que no necesariamente no necesita una licitación tan grande como esa? ¿No? Hay otros gastos en Hay, hospitales. pero el Ministerio de Salud, Tiene su... por ejemplo, Ah, tiene los test que no están ahí. Tiene los equipos, ciertos equipos de médicos que no están todavía usados ahí. Tiene los 2 hospitales que terminó que tampoco están ahí. O sea, tiene otros recursos que usó. Tiene las donaciones que maneja el Ministerio de Salud que también usó para la compra de... Y tiene su presupuesto normal, que siguió teniendo. Quiero que paremos un ratito ahí porque tenemos... En tratar de clarificar. Hubo una suerte de acuerdo tácito, ¿verdad? El Estado deja de cobrar y tenemos que hacer seguir funcionando el Estado. Por ejemplo, Salud, educación, fuerza de seguridad, tenemos Claro. que pagar los salarios. cuando vos O sea, decís deja de cobrar agua, Deja de cobrar ANDE, agua, luz, teléfono, impuestos. Todo eso se dejó de cobrar abril y mayo. Y el financiamiento es para cubrir lo que vos no cobraste. O sea, en realidad todos pagamos al final cuando se pague la deuda, ¿verdad? Pero en este escenario hubo un alivio para todos, por eso el Estado se dio a largo plazo. Claro, acá lo que están preguntando la mayoría es ¿por qué se pagó deuda externa? ¿Por qué se pagó jubilación? ¿Por qué se pagó salarios públicos con el préstamo? Y es porque se dejó de cobrar impuestos. Se dejó de cobrar impuestos, ¿verdad? Y esos son esenciales. Vos la jubilación tenés luego un déficit en tu caja fiscal de hace rato. Pero el que vos impuesto- pagás, pero ese impuesto a tarde o temprano vas a tener que pagar, vamos a tener que pagar. claro, y ahí vas a calzar con la deuda que tenés, que vamos a tener que devolver. Esto no es un regalo, ¿verdad? Es una deuda que vamos a tener que devolver. Con esos impuestos cuando se empiecen a cobrar, los que no fueron exonerados, vamos a ir calzando parte del pago de la deuda ahora en el tiempo. De eso no sobra para lo que piden en el Congreso, para No, la ANDE. No sobra. No, para la ANDE, digo, con ese proyecto. Si, Porque, si tocamos acá, vamos a tener que tocar en la otra ley otra cosa. pero ¿verdad? dice Salim Busar que dijo que necesitan 130 millones de dólares nomás. No, pero lo que vale es lo que dice Ande. Ande dice que sale entre 230 y 300. Entonces eso el presidente no puede aprobar. No, estamos estudiando la propuesta de la Va a ANDE, vetar. ¿verdad? Y parcialmente por lo menos. Ahora, con esto que sobra, que es muy poco, ¿cómo van a hacer la reactivación económica? Esto fue para básicamente seguir manteniendo al Estado porque no se cobró impuestos Así mismo durante es. 2 meses. Así ¿verdad? mismo es. Un monto para salud que se usó casi nada, 4 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Está el dinero disponible, uno espera que ahora usen, no solamente para el COVID, ¿verdad? Que esa plata quede para salud. Si de Sí. repente superamos lo del COVID, no necesitan usar la plata para el COVID, plata se necesita igual para salud. Ahí Sí. tenés los enfermos de cáncer, tenés una Pues cantidad de medicamentos. ahí estamos en una discusión con Julio y con el equipo de Hacienda, ¿verdad? Y la opinión que puedo tener yo. Yo creo que es para fortalecimiento de la salud pública, dice la ley. Entre eso, COVID. Claro. Algunos que son estrictos dicen, no, es solo COVID, no puede usar por lo otro que va a tener problemas. Estamos tratando de aclarar eso con el Ministerio de Salud, para que tenga la libertad de que esto pueda financiar el fortalecimiento de la salud para este año, Claro, ¿verdad? porque si yo me voy por un cáncer Sí. al hospital y resulta que en el hospital, no, estos recursos son para el COVID, es un absurdo, o sea, es para la salud. Yo no me enfermé de COVID, tengo cáncer. Y la gente de Hacienda entiende así también, ¿verdad? O sea, hay que ver cómo entiende el Ministerio de Salud, que estuve hablando con Julio anteayer, y yo le dije, pedí un informe, nosotros estamos este dictamen, de que no tenés ningún problema en utilizarlos, ¿verdad? Una cuestión, porque yo sé que hay la posibilidad de otro préstamo, ¿verdad? No, hay que entender, ¿verdad? Este fue un préstamo, una línea de crédito de una situación de emergencia excepcional, ¿verdad? Nunca nosotros nos hemos endeudado para financiar gastos corrientes. Esa es una regla de oro que siempre la cumplimos. En el momento que nos íbamos a recaudar porque íbamos a dar alivio a la gente, era necesario también financiar gastos corrientes, ¿verdad? Lo que está previsto para el día después es, yo creo que tenemos que seguir con la contención social. O sea, el proceso de recuperación no va a ser rápido. ¿Y para eso? Y para eso necesitamos plata. ¿Cuánto? Y nosotros estamos planteando alrededor de 400 millones de dólares. Un De ratito. los cuales iría 100 millones iría al IPS. Y ahora se da esto, se disparan los casos sin nexo en Asunción. Se habló, se insinuó, se mencionó entre Salud y Hacienda de que podíamos retroceder, parar. Todavía no hablamos de eso. Hasta ahora estamos pensando que vamos a seguir con la cuarentena inteligente desde Hacienda al menos. Yo no hablé con Julio de esa posibilidad. Pero es una posibilidad latente, que es lo que genera la incertidumbre y que es lo que hace imposible que la gente financie sus créditos a largo plazo.
Nadie sabe todavía qué va a pasar. Pero a ver, se acabó ya la plata. No podés ir a otra cuarentena. O sea, ¿el Estado cómo se va? Bueno, ya usaste todo lo que podías usar para mantener el Estado. Sí. Si, va a otra si vamos a la cuarentena va a ser diferente en cuanto a lo que vamos a poder darle a la gente, ¿verdad? Pero hay 90 millones de dólares para salud. No, pero ese para No, salud. salud Para sí. salud. Pero, Salud, por sí. ejemplo, El si tema. vos cerrás otra vez los negocios, la gente estuvo cobrando un subsidio Claro. mínimo, Sí. mínimo. Y va Pena a para querer por lo comer. menos eso. Va a querer mantener el Mínimo. subsidio. No, por eso. Es un tema difícil. El volver atrás es un tema que complica muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, tenemos que cerrar. Un minuto tengo, si... El plan de reactivación que no dijimos Sí. nada, porque esto era para mantener Claro. funcionando el Estado. Sí. Ahora tenemos que hacer que la economía vuelva a funcionar, Sí. ¿verdad? Y lo que plantearon hasta ahora es obra pública, que es lo que se hace casi siempre. ¿Y qué pasa con la gente que sigue desempleada? Mira, va a ser un proceso largo la recuperación, ¿verdad? Nosotros planteamos primero recuperar los empleos y conservar en la medida que se pueda. Hay un programa intenso de fortalecimiento al sector formal e informal también, a través de líneas que se puedan dar de la banca pública. La banca pública va a generar procesos de incorporación de fondeo a largo plazo para que puedan otorgar crédito a largo plazo y a tasas más accesibles del lado del Estado. Pero es distinto, porque se nos va el tiempo, Sí. Benigno, y esto es demasiado importante. Hasta el momento, lo de Fogapi todos dicen es un fracaso, porque los bancos no están prestando la plata. Pero depende. Hoy hubo un análisis que salió en uno de los medios, no sé si fue el de acá, donde establecían las causales del por qué no sale el crédito, y dos son que son imposibles de resolver. Uno, están sobreendeudados. Dos, no tienen datos. Uf. Y eso no va a Y cambiar. eso es el 70%. Pero sí puede cambiar en la medida que nosotros dimos ya una solución a esto como ejecutivo. En el proyecto del Fogapi 2, la garantía va del 70 al 90%. Los bancos van a asumir un 10% de riesgo nomás. ¿Verdad? Y se abre la posibilidad de que entren empresas un poco más grandes que las pymes. Con eso estarían cubiertos casi 3.000 millones de dólares de crédito. Lamentablemente hace un mes estamos esperando que se sancione, ¿verdad? Ahí habría una solución que donde se va de alguna manera a mitigar el riesgo en el sistema financiero, ¿verdad? Bueno, con Sí, esto está- cerramos. Mañana vamos a tener más detalles de esto, ¿verdad? Mañana, yo el lunes voy a estar con él toda la mañana. En la radio. Ya está entonces. Sí, vamos a Vaya, desmenuzar si no ahí. está acá, mañana estamos. Sí. Bueno, gracias, ministro, por venir. Muy Cuando amable. quieran. Muchas gracias.